DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición, ya cerrando la primera semana del receso invernal, la primera semana de vacaciones, con, bueno, el repaso de la poca actividad que hay aquí en la Cámara, pero las repercusiones sobre sí, la actividad que van a tener muchos diputados y diputadas, algunos que este fin de semana van a tener elecciones en la provincia de Córdoba, por ejemplo, así que también vamos a dedicarle un ratito a pensar respecto a eso y repasar varios proyectos de ley, algunos que ya se aprobaron, otros que buscan ser aprobados o comienzan su recorrido aquí en la Cámara de Diputados. Y para compartir esta tarde, última de la semana ya, voy a darle la bienvenida a mis dos compañeros que están aquí conmigo. Débora Durieta, ¿cómo anda? ¿Cómo estás, Samantha? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Sí, tenés un compañero que está poco habitualmente acá, Nico Marcelo, ¿cómo andás? Buenas, Amanda, Débora, ¿cómo andan? Buenas tardes. Abriendo y cerrando la semana contigo. Exactamente, es verdad. Mirá, así que no me había dado nuevamente cuenta. bienvenido al turno tarde. Gracias. A la merienda. Gracias, un placer. De TV. Bueno, y vos viniste de 2 horas de conversar todo con Fratelli. Exactamente, que vengo de 2 horas, así que ya te espero lo que puedo me dejar al cuentes cosas colega acá. nuevas. De todas las que hay para compartir. Lo que por se ejemplo. pueda. Sí, estuvimos hablando bastante, bueno, de que se va a Santa Fe. retomar el... Bueno, exacto. Si querés te cuento un poco de lo que hablamos. No. De Santa Fe, obviamente, que atravesó aquí la Cámara de Diputados, sobre todo el Senado, que tuvimos una de las candidatas, 2 de las candidatas en verdad, Mónica Fein, por un lado, y Carolina Lozada, senadora, fueron candidatas de lo que era el Frente Opositor. También tuvimos a Lewandowski por el peronismo, así que fue una elección que tocó de cerca a nuestro Y a Congreso, Clery, y a a Marcos Clery y a Toñoli también, Todos exactamente. candidatos, como mucha proliferación acá de rosarinos, Exactamente. santafesinos. Me estaban faltando un santafesinas. par, gracias, ya estoy medio quemada, Y pero sí, así es. obvio. Y este domingo tenemos las elecciones de intendente de la ciudad de Córdoba. Y vos fuiste a cubrir a Santa Fe, también fue Guido Brandlaski. Exactamente, los dos nos vimos ahí en Rosario, en lo que fue el búnker de Maximiliano Puyaro, el búnker ganador de la jornada, si se quiere. Guido andaba a las corridas porque tenía que cerrar el diario. Obvio. Así que nos cruzamos ahí unos minutos. Y después ya no lo vi más a Guido. No Mirá. sé qué habrá hecho. Y ahí corriendo, obviamente, para traer las novedades del Exactamente, momento. el cierre del diario, viste que es todo medio sobre Muy la marcha. vertiginoso. Por suerte los datos se conocieron muy, muy temprano. A las 7:15 ya Ya. sabíamos. Claro, porque es lista única papel, entonces. Sí, pero se ve que las mesas testigos funcionaban muy bien y estábamos en el lugar indicado, en el momento indicado, que eso nos facilitó mucho. Bueno, un aplauso para el gobernador, ¿no? Que organizó en definitiva. Exactamente, la funcionó elección. muy bien, que de hecho el gobernador también fue uno de los grandes ganadores de la jornada, pues su lista de diputados, la de Omar Perotti, se impuso ahí bastante bien en la provincia, su propia así que interna. exactamente fue un fin de semana que tuvo mucho impacto acá en el Congreso y como te decía este domingo en Córdoba, Va a tener más Rodrigo de impacto. Loredo, exactamente diputado jefe del bloque Evolución Radical, también apuesta a la intendencia. Pensaba en eso, ¿no? En cómo pasan las elecciones, pasan los años, avanza la tecnología y las mesas testigo no fallan nunca. O sea, las escuelas testigo, las que están justo en lugares específicos, ¿no? Que más o menos establecen un promedio entre vida socioeconómica, ¿no? Diferentes estratos sociales, nunca fallan en cuanto a lo que suelen dar como Claro. termómetro. Exactamente. Qué dato interesante ese, porque después que se sacaron los boca de urna como dinámica, Exacto. que antes era realmente muy agotador. Bueno, en el 2011, cuando se incorporan las PASO, se va como reestructurando un poco el sistema electoral argentino, no se cambia la metodología, en muchos lugares también, bueno, cada provincia tiene autonomía para elegir y definir su propio sistema electoral, pero a nivel nacional se fue ordenando un poco más a partir de ese año, ¿no? Y hasta ese momento teníamos muchos los boca de urna, salías de votar y te preguntaban, ¿a quién votaste? ¿A quién Claro. votaste? Y se armaban unas encuestas medio falopa, a veces coincidían y Ese muchas es el veces tema. que no coinciden y te generan expectativas Falsas. contrarias a lo que termina ocurriendo, pero bueno, en este caso estaban todos muy muy seguros de que el ganador era Puyaro, te diría a las 19:10
Ya teníamos la elaboraban. noche, ya estábamos escribiendo la nota ahí. Claro, Los tenían que la información estábamos. lista. Sí. Funcionó bien eso. Algo que veo difícil para el 13 de agosto. No, ni me ¿No? digas. El 13 de agosto, encima como vamos a tener las elecciones así como fragmentadas en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Votando en un cuarto oscuro lo que tenga que ver con el espectro nacional y en otro cuarto oscuro con la boleta única electrónica. Acá en la ciudad. En la ciudad, exactamente. Digo, me parece que tengo la sensación, y un poco por lo que nos van contando de previa, que vamos a tener una jornada larga. Y además hay que alentador. pensar que son muchas listas, ¿no? Porque como son Aparte. internas, hay muchos candidatos, son muchas listas. Hay muchas situaciones posibles que se dan entre cruces y cortes de boleta, anulaciones o procesos de concurrencia de los votos. Así que vamos a ver también cómo se va desarrollando eso para el 13 de agosto y lo que vamos a tener la semana que viene, ahora ya en unas 48 horas, es la elección en la ciudad de Córdoba capital, que también tiene repercusión aquí en la Cámara de Diputados. Pero le damos la bienvenida también a nuestra colega y compañera Luciana Fernández en esta sección que se llama Conoce tus derechos. Bueno, muy buena jornada para ustedes, Amanda, Nico y Débora, nuevamente en un nuevo segmento de Conocer tus derechos. Traemos y hablamos aquí, como siempre lo decimos en esta sección, muy importante porque, como siempre decimos, ¿qué sucede, no, cuando las leyes quedan efectivamente publicadas en el boletín oficial? Muchas veces, a veces desconocemos los propios derechos que tenemos. Muchas veces hay como una presunción, ¿no? Que se dice que la ley se presume conocida por todos, pero en realidad es una presunción que no podríamos decir que todo el mundo llegue a conocer efectivamente cuáles son sus derechos. Es Ama, más ¿no? una expectativa, ¿no? En definitiva. Exactamente, que en realidad es una expectativa de decir, bueno, vos no podés alegar que cometiste tal delito porque desconocías la ley. Es más que nada para resguardarse de esa situación. Entonces, Claro. por eso es muy importante hablar de este segmento de Conocer tus derechos, que acá un poco traemos qué tiene que ver con estas cosas, ¿no? Todos estos derechos que contemplan las leyes, muchas de ellas que se están sancionando y publicando actualmente en la Cámara de Diputados, también en el Senado, y muchas otras de ellas que son leyes que ya tienen varios años de sanción, como es la ley que vamos a tratar en el día de hoy, que es la ley de violencia de género, la violencia contra la mujer, que indirectamente es una ley que la venimos hablando y tratando mucho aquí por el tema de la ley Olimpia, si bien no específicamente esta ley es lo mismo que la ley Olimpia, porque la ley Olimpia lo que busca es modificar esta ley para introducir la violencia digital como una forma de cometer violencia de género contra las mujeres, ¿no? Pero vamos a hacer un repaso a ver qué dice actualmente la ley de violencia de género, qué se considera violencia, cuáles son los tipos de violencia y de qué manera podemos ir detectando o no cuando estamos frente a algún tipo de estas violencias de género. Y tenemos lo siguiente, dice, ¿la ley me protege solo de la violencia física? La respuesta es que no. La ley te protege de todos los tipos de violencia, hay diferentes tipos. Tenemos la física, es cualquier forma de agresión o riesgo de agresión contra tu cuerpo. Quizá es la más fácil de detectar, la violencia física, es la que está como de alguna manera más normalizada o la más comentada, o quizás es la más fácil, evidente. es la más evidente porque deja una marca en el cuerpo muchas veces, en algunos casos sí, en otros casos no. No porque no te deje marca no quiere decir que no estén ejerciendo violencia física contra vos. Hay otros tipos de violencia que dejan otro tipo de marca, como por ejemplo la violencia psicológica, que es la segunda que establece la ley, que dice que es la que daña tus emociones y tu autoestima. Ahí está el punto principal. Esto es muy difícil de detectarlo, porque la violencia física quizá te puede dejar un daño en el cuerpo, pero la violencia psicológica que daña las emociones y la autoestima, muchas veces es difícil detectarlo porque también esa persona, al tener una baja autoestima, no puede detectar que están ejerciendo algún tipo de violencia psicológica contra su persona. Entonces, además, estas caracterizaciones, Lu, también sirven para cuando hay algún conflicto legal, ¿no? Exacto. Entonces te permite argumentar más allá de los signos reales o visibles de la violencia, que ya está claramente demostrado que no se da solamente el golpe, la violencia física, que siempre viene acompañada de otras dimensiones. y es importante eso, Aman, que por lo general cuando uno hace una denuncia de violencia, por lo general suelen intervenir el gabinete psicológico del cuerpo judicial, que son esos profesionales que estudiaron y se capacitaron justamente para detectar en qué momento cosas que quizás la propia víctima no la detecta. Exacto. Ese es el tema, porque a veces quizás charlando con un psicólogo o con ciertas preguntas que van induciendo a
a cierto tipo de respuesta, puede ir desentrañando cómo esa víctima muchas veces hasta quizá vive situaciones que las tiene total y completamente normalizadas y no se da cuenta que está siendo víctima de este tipo de violencia psicológica, por ejemplo. Dice que afecta tu desarrollo personal y perjudica tu salud psicológica. Son formas de violencia, de violencia psicológica, las amenazas, las humillaciones, los insultos, el abandono, la indiferencia y las burlas por sobre todas las cosas. Es un tema muy importante entonces porque a veces se busca dañar a las personas a través de ese encubierto, podríamos decir, con era un chiste o no era para tanto, ¿no? Pero como que tratar de disminuir ese daño, ese efecto que estás haciendo sobre la otra persona, encubriéndolo con, ay, dale, no te lo tomes a mal, no era para tanto, era solo una broma. No, bueno, las burlas, las humillaciones, los insultos, la indiferencia por sobre todas las cosas. Que una persona sea indiferente con vos es una forma de ejercer un tipo de violencia psicológica que está totalmente descripto en esta ley de violencia contra la mujer. Tenemos otra placa más con un poco más de tipos de violencia. Acá, la violencia sexual. Es que no te dejen decidir sobre tu sexualidad o sobre la cantidad de hijos que querés tener o no tener. Esto es súper importante y se habla poco también de esto. Si tu marido o pareja te obliga a tener relaciones sexuales, es una violación. La violación es violencia sexual. También son formas de violencia sexual el acoso sexual y la trata de mujeres. Y acá me gustaría reparar en la parte que dice el tema de la violación. Actualmente la ley establece que incluso puede haber violación dentro de una pareja y dentro de un matrimonio, dentro de la unión convivencial. Es decir, no necesariamente que vos estés efectivamente en pareja con alguien o conviviendo con alguien o incluso casado legalmente con alguien. Eso no te exime a que quizás esa persona quiera tener relaciones sexuales y no hay un consentimiento de tu parte y vos no querés, eso se considera violación. Sí, fue un trabajo muy, muy fuerte, muy arduo, muy complejo del movimiento feminista argentino porque no se comprendía la dimensión de la violación dentro del matrimonio, no se consideraba, de hecho hay poca jurisprudencia y algunos casos realmente violencias muy extremas que se pudo finalmente dictaminar por parte de los jueces, reconocer que había violación dentro del matrimonio. Está tan naturalizado que parte de tus deberes maritales es estar siempre disponible para el sexo, que bueno, permite también ahí poder caracterizar otro tipo de violencia, sobre todo la violencia sexual, que por ahí no tiene que ver solamente con la penetración, sino con las formas en que sos obligado, obligada a tener sexo. Y también, Aman, reparar en esto, en la cantidad de hijos que querés tener o no tener. Eso es fundamental y muchas veces quizá hay personas que por ahí uno en la pareja quiere tener hijos, el otro no quiere tener hijos, que te obliguen o que te mientan que, por ejemplo, que se cuidan con ciertos métodos anticonceptivos o de cuidado. Eso también es una forma de ejercer violencia, porque se supone que dos personas deciden concebir y tener un hijo por mutuo acuerdo de ambos, pero si vos confías en tu pareja, sea tu pareja, tu matrimonio, lo que sea, cualquiera sea, si vos estás confiando en esa persona, que esa persona se está cuidando y en realidad resulta que esa persona no toma los anticonceptivos necesarios para evitar la concepción, eso también es una forma de ejercer violencia, ¿no? O porque vos tenés no te derecho. permiten a vos cuidarte también. Te dicen, no, eso es una pavada, no lo uses. Exacto, exactamente. Son todos tipos de violencias que muchas veces están encubiertas por otras cosas que no las detectamos. Entonces, por eso es importante hablar de esto para poder aprender a detectar cuando estamos enfrente de algún tipo de violencia. También, con eso que contabas recién con respecto a cuando se daban los casos de violación intrafamiliar, ¿no? O intramatrimonial, cómo también comprender esto sumó al debate cultural, porque también a partir de eso empezamos a debatir otras cosas como el caso de acceder a una cita y que después esa cita no tenga por qué terminar en tener relaciones sexuales, sino que podía ser hasta una parte, incluso yendo a la casa de la otra persona, pero cuando llegaba el momento del límite porque no era para ese momento o no era consentido, era ahí porque incluso muchas veces había como manipulaciones en esas situaciones. Existe, es muy, muy común y es importante esto que remarcan los dos, tanto Luciana como vos, Nico, del consentimiento. El consentimiento es un proceso constante y permanente, ¿no? Claro. Cuando vos diste Es consentimiento, todo el tiempo, no lo puedes cambiar 2 minutos después. Hay que aprender justamente a relacionarse ahora de esta manera, porque relativamente hace poco tiempo, y bueno, casi nadie, es muy difícil tramitar justamente en los vínculos sexoafectivos y en los vínculos íntimos el nivel de consentimiento y el retiro del consentimiento, que es lo más complejo, ¿no? Que la otra persona cache y entienda que vos le estás diciendo, no, la verdad que me arrepentí, mejor no quiero. Totalmente, que eso por un lado, que eso sea respetado el consentimiento y por otro lado,
que se aprenda a decir que no. Exacto. Poner límites a tiempo te ahorra un montón de problemas a futuro, porque muchas veces uno en esta cosa decir, bueno, no quiero que se enoje, no quiero que se lo Exacto. tome a mal y demás, terminás accediendo, consintiendo cuando en realidad no querés hacerlo y terminás quizá pasándola mal, te terminás arrepintiendo, después, bueno, puede desencadenar en un montón de otras situaciones. También tenemos otro tipo de violencia que quizá hoy en día es una de las que está empezando a tener más notoriedad o podríamos decir como que la gente se está empezando a avivar más que existe un tipo de violencia que se llama la violencia económica, que es la que busca dañar tus bienes o economía. Algunas formas de violencia económica son quitarte o hacer que pierdas las cosas que necesitas para trabajar, retener tus documentos, controlar cuánto ganás por tu trabajo o pagarte menos dinero que a un compañero que hace el mismo trabajo. Acá creo que hay un montón para Todos un nos montón de tela encontramos para de alguna forma. Totalmente, hay un montón de tela para analizar acá, ¿no? Porque una de las cosas importantes que dice cuando te quitan, por ejemplo, tus materiales de trabajo. Uno dice, bueno, te los quitan ¿por qué? Porque no quieren que vayas a trabajar o quizá es celoso o celosa de tu vínculo laboral o de tus propios clientes o de tus propios pacientes y quizá no te prohíbe y no te dice no vayas a trabajar, pero por ejemplo te oculta tu material para poder ir a trabajar. Claro. Eso es un tipo de violencia porque indirectamente te está impidiendo que vos puedas generar tus propios ingresos, ¿no? Bueno, retener documentos, controlar cuánto ganás por tu trabajo. Sí. Eso es una forma muy, muy fuerte de violencia que a veces está muy naturalizado dentro del núcleo familiar. Claro, sobre todo en la crisis, ¿no? Esa falsa idea de que te están consultando por ahí para planificar la Claro. vida, Claro. cuánto La ganás. economía. Bueno, también encubre muchas veces, y hay que estar muy atentas a eso, control de los gastos, ¿no? Porque, son gastos superfluos esos que vos haces. Sí. O la estigmatización sobre cómo y cuánto ganás también, ¿no? Que es un proceso de mucha violencia, ¿no? Que- Totalmente, es así. Y también es importante esto, que te paguen menos que a un compañero por el mismo trabajo que realizás. Esto se da muchísimo tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y hay un derecho, un principio fundamental en el derecho al trabajo que dice misma tarea, misma remuneración. No importa si sos hombre, si sos mujer, si sos como te percibas del género que sea. A vos te tienen que pagar por tu capacidad y por tu trabajo indistintamente cuál sea el género que vos decidas, Claro. cómo te identifiques, cómo te sientas, porque lo que vale es las horas de trabajo que haces, la capacidad que tenés y el trabajo que efectivamente desarrollás. Entonces, no hay un fundamento lógico, ni legal, ni cultural, ni social de por qué los hombres ganan más que las mujeres realizando las mismas tareas y el mismo trabajo, ¿no? Además, las tareas, el ámbito laboral se maneja por escalafones y por organización de la actividad justamente con escalas salariales. Entonces, si vos haces el mismo trabajo que la persona que hace la categoría 5 igual que vos, bueno, Exacto. te tendrán que pagar lo Lo mismo. mismo, exactamente. No Ojo sucede, hay una 27% de brecha entre Sí. lo que cobran Sí. los varones y las mujeres. Sí. Y se compone de este tipo de que no se situación. oculte, no, porque él rinde mejor, entonces se te Sí. digo, ese es el tema. No, y Ah, culturalmente- que lo encubren. Exacto. Y culturalmente también sigue estando encubierto con algunas preguntas específicas que se dan mucho en ciertos rubros, que es la pregunta de, bueno, ¿querés ser madre? La ¿Sos maternidad. madre? ¿Vas a ser madre? Tareas ¿No? de cuidado. Exactamente. Exacto. ¿no? Otro debate acá pendiente. Claro, y por Ah, eso es importante el debate que se está empezando a dar aquí dentro de la Cámara, que tiene que ver con las licencias, ¿no? En la medida que esté equiparado la cantidad de licencia que puede tomarse una madre, un padre o cualquier persona Sí. gestante en el mismo pie de condiciones, el mismo pie de igualdad, esto se va a equiparar. ¿Por qué? Porque indistintamente a una persona en un ámbito, en una entrevista de trabajo, por más que seas hombre, seas mujer, seas persona gestante, no va a importar porque Sí. vas a tener el mismo régimen de licencia en el caso de tener un hijo en Claro, algún momento no de tu va a haber vida. diferencia sexual para acceder Exacto. al reconocimiento de la licencia. Pensaba con eso, y lo digo de este lado, que también lo estuve reflexionando con respecto a cuando se presentó esta ley. Sí. Para mí es lento el proceso incluso. Ese proceso de que sea primero de 15 días, después de 30, después de Sea 45. progresivo. Para mí es un proceso que hay cosas que tienen que ser más de impacto. Me parece Me que... encantaría, pero te tengo que decir, Nico, que los derechos cuando son de esa cantidad de impacto cuestan mucho que sean
Pero finalmente razonados de esa manera. el dictamen del oficialismo que se está trabajando incluye eso, que No. sea escalonado. Ah, ya No, es de todavía una. no, eso es como era el proyecto Ah, original. Es el del original que Poder vino del Ejecutivo. legislativo, ¿no? Cuidados. Claro, del Incluso, ejecutivo. claro, eso incluso es una ley nacional que se está debatiendo aquí todavía, pero hay otros municipios, hay ciertos municipios, ciertas provincias y ciertos regímenes que tienen un régimen especial en Tienen estas licencias. situaciones. En la ciudad de Posadas, por ejemplo, los trabajadores municipales hace casi, ya va a ser un año que el propio Consejo de Deliberantes aprobó para los trabajadores municipales que puedan tomarse licencia por paternidad para personas gestantes, dice la ley, por hasta 30 días hábiles. Bien. Entonces, si contás los días hábiles y termina siendo 45. casi, sí, totalmente. Son más o menos 45. Más o menos lo que Lo que hoy corresponde. cubre parte de las licencias con goce de sueldo de la persona que lleva el embarazo, ¿no? Ujú, que exacto. bueno, que acá es muy injusto justamente esa disparidad, pero bueno, tiene el trasfondo de la división sexual del trabajo, de las tareas de cuidado, de reconocer qué tareas son mejores que peores. Ayer nos contabas las Sí. leyes derogadas que tenían 100 años. Totalmente. Bueno, esta ley, que es del 2009, intenta poner un poco en sintonía, también reconocer todos estas dimensiones de la violencia que hasta este momento, hasta que se aprobó la ley, no se podía caracterizar, era increíble, era muy Sí. complejo caracterizarlo. Teníamos ya el protocolo CEDAW, hablábamos ayer de eso, pero pasó mucho tiempo y las diputadas, por ejemplo, acá está Blanca Osuna, que es una de las Sí. diputadas que lo discutió, también la diputada Stolbizer, les costó muchísimo Ujú. dar el debate. Pero por eso, costó muchísimo porque costaba diferenciar algunas Exacto. cosas, estaba tan normalizado y tan naturalizado en la sociedad ciertas conductas que quizás hasta a veces las propias mujeres ni siquiera lo sentían como un tipo de violencia. Claro. Ese era el tema, que no era solamente algo que las mujeres lo percibían y los hombres lo ejercían, sino que estaba muy naturalizado, muy normalizado y era muy difícil detectarlo, pero bueno, con capacitación, con educación desde 2009 aquí en adelante, para mí igual todavía falta analizar muchísimo más para que la gente pueda aprender a detectar cuando está frente a algún tipo de violencia. Y otro tipo de violencia que establece esta ley es la violencia simbólica. Es la que ocurre cuando signos, imágenes, mensajes e ideas te ponen en situación de inferioridad por ser mujer. Violencia en el espacio público, que es el acoso callejero, es la que se da en lugares públicos con conductas o expresiones verbales o no verbales con connotación sexual que dañan tu dignidad, integridad, libertad y te ofenden. Esto, lo del acoso callejero, yo me acuerdo hace un par de años atrás, era pero hasta motivo de chiste, Sí. era algo súper común, era súper normalizado y no importaba si ibas con tu mamá, con tu papá, con tu pareja o si eras una nena. Sí, Estaba exacto. esta cultura tan machista de que te digan piropos. Eso, piropo, eso es lo Ahí está mismo. el punto, ¿no? A todas las mujeres les Envuelto gusta en- que le digan piropos, Claro. dijo un expresidente. Era una violencia justamente de un acoso callejero, encubierto en ese piropo de te dije algo lindo, te dije cosas, en el mejor de los casos te decían algo lindo, porque a veces eran cosas subidas de tono y demás que claramente te incomodan, te humillan, te hacen sentir mal, es totalmente innecesario. Hoy en día creo que eso está disminuyendo un montón, ya no es tan normal, ya no es tan común y está bueno. Yo este tema lo hablaba muchísimo por ahí con amigos hombres, cuando entre ellos mismos empezaban, entre los propios hombres, a decirse, A che, no, cuestionarse. eso. O se decían entre amigos, che, eso no está bueno que lo digas, hay que dejar de hacerlo. Te va a gustar que a tu hermana se lo digan, a tu mamá se lo digan, porque ahí está el punto. Cuando vos trasladás esa conducta a una mujer de tu familia o de tu entorno, te das cuenta que no está bueno. ¿Me entendés? Entonces, eso yo creo que es el tema del acoso callejero es uno de los temas que hoy, por suerte, ya no se ve tanto, pero que seguramente debe quedar todavía gente que lo hace. Y creo que tenemos una placa más, la última forma de violencia, la violencia política. Bueno, es la que trata de impedir tu desarrollo en la vida política o el ejercicio de tus derechos y deberes políticos. Algunas formas de violencia política son incumplir la normativa de representación política en las mujeres o desalentar el ejercicio político de las mujeres. Esto también gracias a la ley de cupo, a la ley de paridad y demás, todo este tipo de violencia política de alguna manera está empezando a mermar y empezando a disminuir. Bueno, sí, con la obligación que tienen los partidos de incorporar mujeres en las listas de manera paritaria. Ahora bien, la persecución, la estigmatización de las mujeres en la política, esta idea también de persecución que se hace respecto a que, no sé, nunca van a llegar a ser dirigentes de la CGT o que
cuesta mucho llegar a tener una representación más equitativa. En los Encabezar espacios una de- lista. Los Eso espacios de estaba decisión pensando. de poder. Que Fíjate así acá. con debate y todo, las listas encabezadas Generalmente en su son gran de mayoría varones. son Te varones. digo que el O más del quién- 50% de las listas siempre están encabezadas por Sí, hombres. O Ah, quién siempre. preside los bloques, las comisiones, Sí. en el gabinete que no hay cupo. ¿Cuántas mujeres Exacto. hay? Digo, ¿En qué puestos las ponen, en definitiva? Exactamente, ¿no? Porque te pues. ponen como secretaria legal y Claro. técnica para hacer todo el trabajo duro. Exactamente, digamos, que no tenés todo. visibilidad. O ministra de salud para que atiendas a la sociedad, Exacto. porque no te Sí. eligieron primero ministra vos, eligieron a un señor y después, bueno, por una señora. Y después te mandan, si no, al Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Exactamente. Una Que encima vez es re tuvimos difícil una administrar. una mujer en economía nada más, y después en otras áreas no hemos tenido en producción, con Débora Giorgi, Ajá. también. Bueno, en pero justicia Hay- tuvimos una mujer. claro, Justicia. Lozada. hay como Lozado. ciertos ministerios que están como muy masculinizados, Claro, ¿no? exacto. Ciertos roles. Y dentro de acá las comisiones Sí, también. lo mismo. Hay comisiones que están muy masculinizadas. Bueno, todo ese tipo, hay una violencia indirecta, una Lo que violencia pasa es que ahí política vos dejás de indirecta. pedir, digamos, de demandar tu lugar en un punto. Si es tanta la Sí. violencia que, digamos, las mujeres que llegan también a puestos de liderazgo, llegan por un proceso un poco individual, pero mucho por un proceso colectivo. Es muy complejo. Y después mantenerse en Sí. esos puestos de conducción, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el oficialismo con la figura de Cristina, que es una figura muy importante. Es una mujer haciendo política específicamente desde una perspectiva. Y cuando ella se corre del espacio central, lo ocupan todos varones de nuevo. Ujú. Exactamente. Se corrió minutos y son todos chorros. Es tan veloz. Pero bueno, lo que pasa es que justamente el espacio público, y por eso este artículo también de la violencia política que se incorporó hace pocos años, porque ha desalentado que muchas dirigentes puedan seguir adelante. Bueno, la criminalización también, ¿no? Sucede justamente que vos dejes de pelear, porque nadie te va a defender tampoco. Exactamente. Y también cuando se debatió el tema de la ley Olimpia, podíamos escuchar a las diputadas que cómo veían cómo se ejercía esa violencia a través de las redes sociales, Sí. que se las criticaba o se las insultaba por su simple condición de ser mujer y no quizá por sus ideas políticas, por sus Sí. planteos que hacen como legisladoras, como cualquier sea el rol que ocupan en cualquier ámbito público, ¿no? Sí. Entonces eso también es una forma que está muy naturalizada y a través de las redes sociales es mucho más difícil porque te puedes encubrir en un perfil falso simplemente para dañar y para insultar o maltratar a otra persona, ¿no? Entonces yo creo que todavía, ayer lo hablábamos, ¿no? Sí. Hablábamos de este dato que decía la ONU Mujeres, de que para llegar a la igualdad real en todo tipo de situaciones faltan 300 años. Ah, 300. Era como... pero es Prepárate, cierto. hay que ponerse mucha crema para Yo le llegar. decía a Amanda ayer, hay que ponerse los guantes, Sí. remangarse la manga y hay que seguir laburando porque queda un montón de tiempo todavía, un montón de trabajo por hacer, un montón de derechos por ir conquistando y un poco lo que decíamos ayer. Ya de por sí que las mujeres se involucren en los ámbitos de debate, ¿no? En los ámbitos legislativos, en el ejecutivo, en el judicial, a medida que nos van dejando, porque no es que las mujeres nunca quisimos estar Exacto. o no estábamos preparadas para hacerlo. Teníamos prohibido hacer determinados trabajos, participar en política también. Estaba Totalmente. prohibido, literal Sí. prohibido. Ujú, No podía totalmente. ser elegida. Y bueno, veremos si antes de fin de año esta ley se termina modificando. ¿Para qué? Para incorporar la violencia digital como una forma más de ejercer violencia contra las mujeres. ¿Y por qué es importante? Y con esto cerramos el tema. ¿Por qué? Porque en el momento en que alguna persona difunda material íntimo, ya sea de cualquier persona, sea una expareja o no, vos vas a poder ir a un juzgado, vas a tener una ley que te dice, mira, esto es una forma de ejercer violencia de género, entonces el juez que toma la causa, por lo general son los jueces de violencia familiar, va a estar amparado, va a tener una ley que le dice que puede actuar de una manera más severa frente a esos casos, porque hoy en día es simplemente una contravención. Exacto. Eso. Entonces, a lo sumo y en el mejor de los casos te ponen una multa, que en realidad deben ser muy Irrisoria, pocos los casos que sí. llega a eso. Pero en cambio, si está de alguna manera dentro de la ley de violencia digital, puede incluso estar penado legalmente, penalmente, y ver después ir viendo cómo se puede llegar a sancionar o no a este tipo de personas. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, las redes sociales, pero en realidad todo lo que sucede en las redes sociales tiene un impacto inmediato y
directo en la vida real de las personas. Al punto de que, bueno, conocemos el caso de Belén, que Belén fue una chica que... Belén San Patricio. Exacto, que ella se terminó suicidando porque no pudo soportar la humillación, la vergüenza, las burlas, los insultos que ocasionó, que tuvo repercusión luego San de... Romano, yo le dije San Patricio, era San Romano. Claro, San Román, sí. Que, bueno, luego que su expareja haya difundido material íntimo de ella. Entonces no lo soportó, esa chica se terminó suicidando y eso termina claramente violentando, bueno, en este caso con la muerte, pero en muchos otros casos con depresión, con ansiedad, con un montón de gente que se tiene que mudar de barrio, se tiene que ir del país, se tiene que ir de ciudad porque es tanta la vergüenza y la humillación. Entonces no puede ser que esa persona que difundió ese material y ocasionó un daño tan grande no tenga ningún tipo de sanción. Exacto. Es así. Gracias, Lu, por darnos esta actualización de la 26485. Buen fin de semana. Dale, Descanses. gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene. Nosotros vamos a repasar también lo que decía hace un rato nada más la diputada Graciela Camaño, que es una de las representantes de Identidad Bonaerense en la provincia de Buenos Aires. Hay una cultura que ha intentado una supremacía en la especie humana por parte del macho varón. Es un dato de la realidad, muchachos. Es un dato de la realidad. Y por eso, señora presidenta, es interesante e es importante que estemos legislando en esta materia, porque lo que estamos haciendo es dándole una vuelta de rosca a una ley que ya tenemos. O sea, estamos actuando conforme nos determina la Constitución. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dictamos la 26485 de protección integral de la mujer, no existía el fenómeno del ciberdelito o el ciberacoso. Y lo que hace esta norma que venimos a tratar en el día de hoy, de alguna manera, es recepcionar el derecho comparado, que también existe, y es interesante que lo sepan los negadores. Esta ley es nuestra similar en México, que también la receptó, y que promueve un espacio virtual con reconocimiento de derechos de las usuarias de las redes libres de violencia. Tanto allí como aquí hay una necesidad de establecer marcos que apunten contra la perpetuación de la violencia machista hacia las mujeres, la cual utiliza medios digitales, así como también a los entornos virtuales. Es decir, la violencia digital hacia las mujeres, no hacia las dirigentes, hacia todas las mujeres. Primero las mujeres para las que tenemos que legislar. Porque nosotros, cuando entramos a la arena política, sabemos, como decía el general Perón, que hay que tirarle el honor a los cerdos. Él decía a los perros. Esto no estaba previsto inicialmente por la normativa nuestra. La violencia digital es un fenómeno relativamente nuevo, pero que está en crecimiento en los últimos años, con consecuencias reales, como describió alguna colega, que paralizan la vida de algunas personas. Tiene algunas cuestiones en el campo del derecho que quiero mencionar rápidamente, porque el dictamen incorpora las medidas de conservación, aseguramiento y revelación de datos informáticos en congruencias con las que se encuentran legisladas en el artículo 16, 17 y 18 del Convenio sobre Ciberdelitos del Consejo Europeo, aprobado por la Ley Argentina 27411. O sea que lo que estamos haciendo es actuando en tándem con toda la legislación que nos permite meter esto en materia de delito. Y además propone crear programas de alfabetización digital y buenas prácticas en el uso de las TIC, lo cual permitirá educar a la sociedad y prevenir conductas dañosas. No es menos relevante, señora Presidente, que metamos esto en la educación. No es menos relevante. Tenemos que meterlo porque nuestros hijos, nuestros nietos están en las redes, hombres y mujeres. Y la realidad es que el daño lo sufren, como dijo por acá alguna colega hace unos minutos, también los niños. La preocupación de la diputada Camaño en el contexto
del debate respecto a la incorporación de la violencia digital a la ley 26485, la ley que nos comentaba, parte de la dimensión que nos comentaba recién Luciana, con los tipos de violencia que describe. Débora, vos nos vas a contar justamente esta incorporación que hacía su argumentación la diputada Camaño, que se aprobó hace muy poquito, ¿no? Hace un mes atrás, 2 meses. Menos, ¿No fue menos? El 6 de julio, creo. Ah, ahí va. 6 de julio, bien. Y que ahora debería esta ley la última sesión. Ya está en el Senado lista para ser dictaminada, obviamente, primero y después sancionada. Pero bueno, ya sabemos que en el Senado la actividad viene un poco más lenta, así que tendremos que esperar para que se convierta en ley esta iniciativa que justamente acá conocemos como Ley Olimpia, que incorpora la violencia en entornos digitales a la Ley 26.485, que es lo que antes hablábamos con Lu, que tiene que ver con la violencia contra la mujer. ¿Qué plantea esta incorporación a la ley esa? Se entiende por violencia, y acá cuando vayamos leyendo la definición nos vamos a dar cuenta qué es lo que se incorpora, a toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como privado, en el plano acá, analógico o virtual, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, o así como también su seguridad personal. Básicamente se incorpora este término que es el plano virtual, ¿no? Que no es solamente en lo terrenal que se puede ejercer la violencia contra la mujer, por eso se modificó el concepto. Es el trabajo esto, Débora, pareciera de la parte, o sea, de la vida virtual y digital como un territorio también, que se viene hablando mucho de eso. Exacto. Y lamentablemente a veces lo vemos muy claro en términos de política, de campaña o eso, pero no la vida personal e íntima, ¿no? Siendo una ley bastante nueva, la ley de violencia contra la mujer, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el 2009 no existía esto, por eso te digo, hay que ir actualizando todo el tiempo las leyes porque la realidad cambia todo el tiempo y lo vemos con lo que tiene que ver con la violencia, puntualmente lo que decía por ahí en política, tema campaña y demás se viene hablando, pero el tema de la violencia contra la mujer quedaba un poco relegada, se vienen igual tratando diferentes temas como lo que tiene que ver con la extorsión a partir de la pornovenganza, la pornovenganza, exactamente. Pero también pensaba con esto que decías, Débora, es que también lo que ha pasado es que con la caracterización de violencia simbólica que nos contaba hace un ratito Luciana, que está explicada desde el 2009, desde ese momento hasta ahora, cuando vos quisiste, si tuviste alguna denuncia de estas características, accionar con el concepto de violencia simbólica como una que podría cuadrar en este entorno, no te lo aceptaban. No, es más, los jueces no activaban, se reían. De todas maneras, no olvidemos que esto todavía falta la otra pata, que es modificar el Código Penal justamente para que también se apliquen penas. Claro, eso para la penalización. Exactamente, pero ya tenés esta herramienta como para decir, bueno, cuando se sancione, obviamente, ojo que esto también está contemplado. Claro, y vos podés tener una resolución alternativa de los conflictos también. No hace falta que todo sea relacionado con multas o prisión, sino con otras formas de intervención, como los trabajos comunitarios, como la obligación de capacitarse, como justamente la necesidad de revisar otras experiencias que te permitan transformar tu mirada, ¿no? Porque justo en este contexto lo que hay que aprender es que no es que todo el mundo sabe caracterizar la violencia, sino que la vas aprendiendo. Exacto. Y bueno, frente a las resistencias también tenés que darle la oportunidad al otro que comprenda que vive en sociedad. Porque si no, terminas metiendo a todo el mundo preso por todo. Tampoco tendría que ser la única salida, claro. Tal cual, pero bueno, por lo menos ya es un paso importante poner sobre la mesa dentro de la ley de violencia contra la mujer lo que tiene que ver con la violencia digital. Esta iniciativa, que como bien veíamos ahí en la sesión hace un ratito, se aprobó con 191 votos aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Provincias Unidas y la Izquierda, 2 en contra de lo que son los diputados de La Libertad Avanza de Javier Milei y una abstención del diputado Carlos Zapata de Juntos por el Cambio, que él lo que planteaba a la hora de justificar su abstención tenía que ver con la igualdad ante la ley. Él planteaba que tanto el hombre como la mujer debería existir esta figura tanto para cuando se ejerce violencia sobre el hombre o como contra la mujer. Lo que no cachó es la disparidad de poder. No, y no cachó que esto iba dentro de la violencia contra la mujer. Claro, y que justamente se centra en esa relación de disparidad
Pero bueno, por lo histórica. menos lo fundamentó, No, es sí. lo que comentamos acá, que nunca supimos por qué los diputados de La Libertad Votaron Avanza en contra. votaron en contra. No fue uno de los proyectos de ley con los que pidieron cambiar el sentido de su voto, Como pasó con como otros. pasó con otros proyectos de ley, pero bueno. Sí, como el del Este, 18 de julio en conmemoración del al duelo. duelo de la AMIA, que después para compensar Milei se encontró con La comunidad. sí, judía. Exactamente, o lo que tenía que ver con la eliminación del trámite de fe de vida. Bueno, ¿qué propone a grandes rasgos este proyecto de ley que ya tiene la aprobación de diputados? Plantea la obligación de promover programas de alfabetización digital, un tema que por ahí en las escuelas no se lo aborda o se lo aborda muy lateralmente. Claro, digamos. pero como la ley MICAE, como también la ESI, se incorporan todos los tipos de violencia como términos o como conceptos para la capacitación de la jornada CESI. Bueno, Va a ya recalar esto también Exacto. en las escuelas. les va a venir bien. Después lo que tiene que ver con buenas prácticas en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, identificación de las violencias digitales en las clases de educación sexual integral, en el resto de los contenidos educativos y en la formación docente. Obviamente tiene su implicancia a la hora de formar a los propios docentes, que son los que tienen que bajar estos contenidos a los alumnos. ¿Te parece que repasemos Dale. un fragmento de la diputada Silvina Ginocchio, de la provincia de La Rioja, del Frente de Todos, justamente en el contexto del debate sobre la incorporación de la violencia digital a la Ley 26485? Una violencia que acumula víctimas invisibilizadas y muchas veces que afrontan las graves consecuencias en silencio, sin acceso a la justicia y con ausencia de un marco normativo que se encuentre actualizado desde donde se puedan generar las políticas públicas. Este proyecto modifica la Ley 26.485 sobre la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Tiene la importancia de incorporar la violencia digital a su objeto de promoción y garantías, también incorporarla como un derecho protegido, modifica también las definiciones y medidas necesarias de acuerdo a este objeto de protección y garantías. Esta violencia es, señor presidente, un fenómeno creciente y, como se dijo muchas veces, una pandemia, porque se extiende y se avanza en la medida que la tecnología y las nuevas plataformas surgen y comienzan a formar parte de nuestras vidas. Estamos sujetos a una hiperexposición en ese mundo digital, habitando Internet. También se dijo esto de asumir como un territorio que forma parte de esa extensión de nuestras vidas en ese mundo digital y transcurren experiencias humanas y donde tiene lugar o se facilita desde allí una violencia que tiene a las mujeres y a las diversidades como destinatarias en un mayor porcentaje. Esto tiene consecuencias muy graves y son reales. Tiene consecuencias reales, que es algo que cuesta entenderlo, porque conlleva una afectación a nivel físico, psíquico, sexual, social, económico. Estas violencias digitales, como decía, se valen de estas herramientas digitales, pero no podemos perder de vista que reconoce esa desigual relación de poder y que tiene origen en algo de lo que nosotras siempre hablamos: estereotipos, prejuicios, patrones socioculturales que nos coloca a las mujeres y a las diversidades en una situación de subordinación. Estas consecuencias afectan la vida de las personas víctimas y conllevan tremendos daños que son una violación a los derechos humanos. Entonces, urge avanzar en un marco normativo que otorgue la contención, la protección integral, la prevención, y que no podemos también obviar que este proyecto tiene el nombre de una mujer, Olimpia Coral Melo.
esta joven mexicana que es estandarte de esta lucha y que transformó su dolor a los efectos de poder transformar una situación por la que atravesaban muchas mujeres y que ella, gracias a la contención que encuentra en su familia, tiene la fortaleza para salir. Desde este recinto nos sumamos a esta lucha por Olimpia, por Belén, por tantas mujeres y diversidades que han pasado por situaciones tremendas, incluso llevándolas a muchas a quitarse la vida. Diputada Silvana Ginocchio la había ubicado en la provincia de La Rioja, pero es catamarqueña del Frente de Todos, así que bien vale la corrección, dando sus argumentos para acompañar y aprobar esta ley que, como bien decíamos, casi por unanimidad, con solo 3 votos contrarios, una abstención y 2 en contra, se impuso y ahora está en el Senado para ser discutida. Exactamente, bueno, y creo que ya tenemos que pasar a la siguiente plaquita de lo que plantea esta ley Olimpia, que justamente sanciona la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo. Acá lo que siempre aclaramos es que vos podés haber dado tu consentimiento para que se grabe esa situación o lo que fuera, pero eso no implica que vos hayas dado el consentimiento para que ese contenido se difunda. Exacto. Entonces, justamente lo que planteas esto, una cosa es el consentimiento para llevar adelante el material y otra cosa es consentimiento para la difusión. También incluye la penalización. Dentro del debate lo que se estaba hablando es que no va dentro de esta ley Olimpia, la penalización por la difusión de discursos de odio de género, patrones estereotipados sexistas o actos que atenten contra la integridad sexual o identidad digital de las mujeres a través de las TICs. Así que bueno, este es el proyecto de ley que avanzó acá en la Cámara de Diputados, después vendrá la pata que busca modificar el Código Procesal Que Penal. ese es el proyecto Belén, Belén, sobre exactamente. Belén San Román. Que ya comenzó a tratarse en comisión, si mal no Sí. recuerdo, vino el padre de Sí, Belén. el padre estuvo acompañando toda esta discusión que se dio en Exactamente. simultáneo con la Comisión de Mujeres y Género, que conduce Mónica Macha, y también esta en particular se discutió con Pablo Carro, que preside la Comisión de Comunicaciones. Exacto. El padre, Jorge San Román, el padre de Belén, participó de las presentaciones, digamos, y el debate de la ley Olimpia, pero no se convocó la Comisión de Legislación Penal, que Exactamente. conduce Menguini Rey, ¿no? Exacto, La van por diputada. carriles separados si se Por quiere, eso pero decidieron demorar la otra y no atarlas para poder aprobar esta por lo menos, que tenían consensos Exacto. de la convocatoria y bueno, ver si dentro de las diputadas de la oposición que impulsaron esta ley convencían el proceso de tratamiento en legislación penal, que no se ha reunido, hace mucho que no se reúne. no se reúne hace mucho. De hecho, a principio, cuando fueron el receso de verano, se le planteaba a la oposición a Menguini que justamente convocara a esa... Menguini no, Rey, perdón, a Sí. Luján Rey, para Luján que convocara esa sesión y no se la convocaba justamente porque estaban bajo esta postura de mientras rija el juicio contra la Corte Suprema. No iban a dar ningún tipo de quórum, pero bueno, después se fue modificando. Después eso cambió, sí se reunió para avanzar con la ley que modifica la ley de lavado de activos justamente, pero desde ahí es cierto que no ha tenido mucha actividad. Obviamente es mucho más complejo modificar el Código Penal Claro, que la por ley. supuesto. Así que por eso se optó a ir por carriles separados, que ya va avanzando por lo menos esto que debería tratarse. Uno intuye con velocidad en el Senado porque es uno de los temas que genera amplio consenso entre oficialismo y oposición. De hecho, este texto que se dictaminó aquí se unificaron, digamos, Sí, dos distintos dictámenes, uno de dictámenes. Daña Tabela y uno de Mónica Macha, Sí. de oficialismo y oposición, y se logró avanzar con esta Claro, iniciativa. porque, por ejemplo, yo pensaba, ¿no? Con la situación de la muerte de Belén San Román, que si bien es un suicidio, no se puede atribuir una culpabilidad y una responsabilidad a la pareja, a la persona que difundió las imágenes en el crimen. En definitiva, me parece que sí se puede trabajar justamente desde otras perspectivas para que no se naturalice que no hay ninguna responsabilidad respecto a Exactamente. eso, que no se desvinculen ni siquiera colectivamente. Yo pensaba cuando hablábamos hace un ratito del acoso callejero con Luciana Fernández, nuestra compañera y abogada, que también en el subte hay mucha propaganda, por ejemplo, Sí, sobre acoso tenés callejero. razón. Y eso es un medio de transporte que circula, bueno, por la ciudad por lo menos, y que hay mucha afluencia de transeúntes. Entonces también es una forma de instalar. Si eso se va instalando... Exacto, con esta ley que ya trata de incluirlo en la educación, en la formación docente y demás, ya de alguna no hay manera que empezás... minimizar que es un aporte importante. Exactamente, empezás así se quiere atacarlo desde el costado cultural, desde la formación y demás, a poner este tema
sobre la mesa, porque como bien decías, es muy difícil por ahí identificar hasta qué punto el suicidio de una persona tiene que ver, qué pena le pones y demás. Lo importante es que se empiece a cambiar la cabeza un poco, Exacto, ¿no? que se Y trabaje en ese sentido. Exactamente. Así que no sé si me queda una plaquita más con este proyecto de ley. Me queda Ahí una sí. plaquita más. Bueno, mira, en Argentina hay 30.000 sitios que comparten y viralizan material porque aún no es considerado un delito. Esto no olvidemos que cuando hablamos acá con Olimpia, ella nos contaba todo lo que tiene que ver con... ella hablaba del porno casero. Sí, pero hablaba del... Bueno, no me va a salir ahora la palabra, un concepto bastante tecnológico, de la importancia que tiene que las empresas, que son las que viralizan los contenidos, empiecen también a trabajar ellos mismos. Claro, los controles internos. Exactamente, para que no se difundan videos que uno no está a favor de que se viralicen, obviamente. Buenísimo. Vamos a pasar ahora, si les parece bien, Débora, compañeros, Nico, a todos los que están ahí, al momento de la votación para recordar cómo fue el instante donde se aprobó esta ley que obtuvo más de 190 votos favorables. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el cual se modifica la ley 26485 de protección integral a las mujeres sobre violencia digital con las modificaciones introducidas por la comisión. Orden del día número 714. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 191 votos afirmativos, 2 negativos, 1 abstención. Resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado. Y la alegría de las activistas, de los movimientos feministas que acompañaron. Hay muchas situaciones de esta manera de criminalizar y de perseguir y de hostigar a las mujeres a través de las redes sociales, a las mujeres, a las feminidades, también a las identidades disidentes, porque, bueno, mucho tiene que ver con esta perspectiva machirula que hay también del mundo, donde creen que pueden viralizar contenidos que les parecen por ahí apropiados a algunos y no han consentido sus protagonistas. Eso, ¿no? la falta de empatía. O sea, de que ni siquiera te planteas, che, la persona que está ahí, ¿está a favor de que yo esté consumiendo esto? Digo, está bueno, o sea, de empezar a poner sobre la mesa que no está todo consentido, ni, digamos, y cambiar las formas de consumo, ¿no? Y creo que es el trabajo también es el trabajo de la materia de género y también del trabajo del humano, ¿no? Digo, porque también hay algo en el orden de el respeto sobre el otro, digo, ¿no? Y también y la intimidad del otro. Exactamente, exactamente. Vamos a repasar, si les parece bien también, la nota que pudimos hacerle a Olimpia Coral Melo, que nuestra productora Analía consiguió 2 días después de la aprobación de la ley, así que era en otro contexto de mucha alegría y de conocer el impacto, ¿no? Olimpia es una señora, una mujer común y corriente, que se convirtió en activista feminista, principalmente de denuncias sobre la violencia digital, y logró ya en 2 estados, en México y en Argentina, que se recepcionara justamente esta advertencia que hace mucho tiempo se está haciendo, pero que no lograba canalizarse de ninguna manera. Lo pongo sobre la mesa porque ella no es que nació feminista y lleva esta batalla adelante por sus convicciones solamente, sino porque fue víctima de una agresión de violencia digital y a partir de ahí se dio cuenta que no era un error personal, sino que era una situación de abuso que estaba sufriendo reiteradamente a partir de la multiplicación de esas imágenes. Y queremos compartir un fragmento de esa entrevista porque fue muy esclarecedora, no solamente de los alcances de la ley, sino del impacto fundamental que tienen los cambios normativos en la vida de la gente. Sí, desgraciadamente todavía una de las agendas mundiales
hoy a la llegada de la inteligencia artificial, por ejemplo, es qué va a pasar con los trabajos de las mujeres, ¿no? Ganando incluso a nivel Latinoamérica 43% menos que los hombres. Una de las agendas antes de la ley Olimpia que se consideraba como violencia cibernética o violencia virtual en nuestros países eran las agendas relacionadas con lo económico financiero, robo de identidad, robo de tarjetavientes, fraudes interbancarios, por ejemplo, phishing, ¿no? Pero cuando hablamos de los derechos humanos de las mujeres, no solamente hablamos de las condiciones de privacidad o de los discursos de odio, hablamos de esta extensión de la violencia sistémica que ya se vive en los espacios comunes, tangibles, ahora automatizada, ¿no? Financiada, arraigada dentro de los espacios digitales. No significa que tengamos un pleito con las redes sociales o las tecnologías de la información, significa que tenemos que dilucidar esta violencia como una extensión de la violencia sistémica que se vive, y ahí está la gran desproporción. Además, cuando hablamos de violencia sexual digital, un tipo de violencia digital, de todo lo que abarca la violencia digital, hablamos además de una condición de violación. No necesitan tener tu cuerpo físico, penetrar lo físico, hacer una violación a tu intimidad que afecta todos los momentos y posiciones de tu vida, y más que se agrava y se perpetúa cuando eres niña o cuando eres mujer. A ver. ¿Qué tal, Olimpia? ¿Cómo estás? Gabriela Vulcano te saluda. Quería saber cómo cambió la ley en México en relación a esta decisión que vos llevaste adelante de pensar en que lo que te había pasado a vos le estaba pasando a muchas mujeres y le podía pasar a muchas mujeres. ¿Qué cambió? Si notás que hay cambios a partir de la ley. Bueno, tal vez es muy sabido, pero valdría la pena contextualizar un poco para esta pregunta. Yo soy sobreviviente de la difusión de un video sexual. Cuando yo fui a denunciar a un ministerio público, a una agencia de justicia, lo primero que se me dijo es: ¿dónde? ¿En qué librito? ¿En qué ley me dice que eso que te pasó es una violencia? ¿Dónde? ¿Dónde dice que se castiga? Tú tienes la culpa por dejarte grabar. ¿Para qué lo haces? Vete a tu casa, que te eduquen bien. Fue lo que me llevó hace algunos años a 3 intentos de suicidio y, por supuesto, a aborrecer todo lo que ven en pantalla. Mi cara, mi pelo, completamente mi identidad, mi piel. Hubiese querido tener un cirujano plástico, tal vez, que me quitara esta piel de Olimpia y me pusiera la piel de otra persona para poder salir a la calle sin que las personas me relacionaran con un video sexual que, además, a través de la digitalidad, del algoritmo, a través de los buscadores, no solamente era quien lo subió, sino una serie de cómplices, copartícipes y partícipes que podemos ser todas y todos de esa violación que no se le llamaba violación, de esa violencia que ni siquiera yo podía decirle violencia porque no tenía un nombre. Entonces, al momento de intentar poner la denuncia, que se me revictimiza, la única forma que encontré fue el apoyo de mi familia. Mi mamá me dijo: mi vida, cuando veo ese video en casa, tú no tienes la culpa, qué vergüenza me daría ver de ti un video robando, asesinando, cometiendo un acto, un delito, un crimen en contra de un animal. Me dijo mi mami, a pesar de sus circunstancias de provincia, de pueblo. Dijo: mi amor, y con esta frase, todas y todos tenemos sexo. Bueno, me dijo la palabra coger, pero la diferencia es que a ti te ven hacerlo y eso no te hace una mala persona. Fue la primera vez que yo entendí que no tenía la culpa. Entonces, al conocer a más mujeres, al conocer a más víctimas, entendí también que no todas teníamos esa ventaja de tener una familia que nos apoyara, porque en nuestra sociedad, en nuestra realidad, esto ni siquiera tiene un nombre. Entonces, lo primero que aporta la ley Olimpia en todas sus modalidades de reformas legislativas es ponerle una identidad a una violencia. Lo que no se nombra no existe, y desgraciadamente para una ley que es tan estricta, un sistema democrático, una república, una manera de constituirnos como sociedad, necesitamos ponerle nombre. Este nombre se lo venimos a poner con la definición violencia digital, como aquellos actos agravados y perpetuados a través de este medio comisivo digital que dañan tu privacidad, tu dignidad, tu vida íntima, pero que, por desgracia, a pesar de que puede pasarle a hombres y a mujeres, esta violencia se agrava y se perpetúa en contra de los cuerpos de las niñas y de las mujeres. Los gustos que nos damos acá en Tercera Edición, ¿no, Débora? Conversar, sobre todo después de una gran noticia que fue la media sanción. Exactamente. Ahora
pongamos todas las fichas en que en que el Senado lo apruebe rápidamente, así ya se convierte en ley esta iniciativa. Ojalá haya quórum algún día en el Ay, Senado. no. Después del 9 de agosto, que es cuando cumple años la jueza Figueroa, que es la que no quiere tratar Juntos por el Cambio, ahí capaz tenemos una sesión de consenso. Ahí por ahí se da, veremos. Nosotros mientras tanto nos vamos a la pausa y volvemos en un ratito que tenemos más aquí, tercera edición. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros, esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. La que trata de convencer a la abuela hasta el último momento. El que llega hasta la mesa y no encuentra el DNI. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto, vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo.
Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. La que trata de convencer a la abuela hasta el último momento. El que llega hasta la mesa y no encuentra el DNI. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto, vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia.
Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. Seguimos aquí en la tercera edición, en este programa, microprograma de receso invernal, un poco menos de horas en vivo y también, bueno, con las actividades más culturales que políticas que se dan acá en la Cámara de Diputados. Saben, les recomendamos, entren a la biblioteca de la Cámara de Diputados, que hay muchas actividades, no solamente para venir a hacer martes y jueves aquí, estuvimos repasándolo en la jornada de ayer, también las actividades del Molino, esas están un poco más demandadas, así que hay que tener más rapidez a la hora de entrar a la página y poder reservarse un cupo, porque, bueno, es uno de los destinos más buscados, ¿no? Acá. Y la visita guiada, que también tuvimos la oportunidad de hablar con Valeria, una de las responsables de las visitas guiadas, que nos comentó, bueno, todos los impactos emocionales que supone la recorrida justamente, ¿no? Por acá, por la Cámara de Diputados. Que no olvidemos que fue la Cámara de Diputados puntualmente la que recuperó esa confitería histórica que estuvo durante años. Desde los 90. Abandonada. Que me acuerdo que había mucha comunidad civil que se movilizaba y pedía que se recupere hasta que finalmente se logró y de a poco la van abriendo al público, así que cada vez que hay un huequito aprovechen para venir a visitar. Estas que le estamos mostrando son las actividades de las vacaciones en la Biblioteca del Congreso sobre calle Alsina. Son actividades programadas, pueden anotarse previamente o pueden también acercarse un ratito antes. El martes 25 a las 15 horas, Canciones para perder el tiempo por las Hermanas Misterio, una actividad que está destinada para las infancias principalmente. Tienen que tener inscripción previa porque si bien es grande el espacio, no es tan enorme como el hemiciclo, por ejemplo, ¿no? Tiene una capacidad reducida. Y el jueves 27, todavía vacaciones, segunda semana de vacaciones de invierno, hay varias actividades. Desde las 14 horas a las 14:30 va a estar Lucía en Eclipse, que es un espectáculo de títeres de papel que está orientado a infancias de 2 años en adelante. También requiere inscripción previa. De 15:30 a 16:30, Imaginar con inteligencia artificial. Nos comentaba una de las coordinadoras ayer de la biblioteca que es una gran actividad destinada a niñes de entre 6, 9 años, empiezan a experimentar. Es un taller justamente para quienes tienen entre 9 años en adelante, puedan disfrutar de empezar a aplicar la inteligencia artificial a las imágenes y a otros tipos de formatos. Y después, en ese contexto de imaginar con inteligencia artificial, van a estar las ruiseñoras, que están haciendo obviamente ese espectáculo hermoso de poemas que es con los susurradores. ¿Tuviste la experiencia de un susurrador alguna vez, Débora? Creo que no. Un susurrador es un elemento que se hace con, ¿viste? Los tubos de papel como si fueran el interior de los papeles higiénicos, bueno, de las telas que son largos, se decoran y a través de ese papel vos te lo pones en la oreja, la otra persona te habla muy suavecito, te recita en este caso un poema y te sensibiliza mucho.
Si tienes la no tuve la oportunidad... experiencia, voy a venir al susurrador. Sí, tenés que... Porque realmente te saca de la sintonía del lugar que está, te permite abstraerte de tal modo que experimentás de una manera particular el sonido por el nivel de la voz y por el efecto de eco que hace el tubo. Sí, me acuerdo de haber hecho algo parecido en algunas clases de canto en algún momento de la vida, pero nunca así en formato espectáculo, show. Pero, no, aparte fomenta la creatividad también. Claro, porque la imaginación. Vas vos armando también la historia de lo que te están contando, ¿no? Y pensá que cualquier sonidito, por ejemplo, cuando, no sé, chasqueás los labios o la lengua contra el paladar, que es un sonido que en el ambiente es mínimo, a través de ese tubo tiene otro efecto. Mirá, por el eco. Así que es muy linda esa actividad. Y después, bueno, hay otras actividades para hacer. La hemeroteca, que siempre los recibe desde las 14 hasta las 5 de la tarde. Pueden ir a jugar e informarse también sobre los diarios y las revistas. Y la kermés literaria, que ayer veíamos a los pibes y a las pibas jugando con unos memotex gigantes, encajando los títulos de los libros con partes de las imágenes, de los fragmentos interiores, mucha actividad lúdica para compartir de las infancias, así que muy lindo y divertido. Ahí los vemos, mira, jugando en esta kermés, pescando con los imanes justamente partes de las historias, armando sus propios textos, disfrutando de este espacio hermoso que es la Biblioteca del Congreso como una alternativa. También entrando a la página web, además de inscribirse y revisar todas las actividades, sepan que hay juegos interactivos. Esta semana, a principio de la semana, creo que el martes, jugamos con Antonio Ricovene y con Claudio Mardones a las trivias. Así que por ahí, si después Analia tiene ganas y nos permite, podemos hacer un juego de que están despedida. en la web, ¿no? Los que están en la web para los niños. Sí, hablamos de Jugamos eso. sobre... No, pero me da vergüenza, voy a quedar como una burra. Yo no juego. Ahora le vamos a pedir a Analia que nos haga el desafío para el final del programa. Si tenemos tiempo, yo estoy bien. Bien. Me encanta Ese jugar. es el espíritu. Sí. Nico, ese es el espíritu. Jugar un poco, recuperar la infancia, el niño, la niña que llevamos adentro, las niñas, y disfrutar un poco de esto, las vacaciones de invierno y la compañía de los libros, colorear, terminar las historias. En esa época, a los 9 años, a mí me gustaba mucho, me había copado con los Elige tu propia aventura, que estaban muy de moda. Que volvieron, ahora los reeditaron, ¿viste? Claro, sí, las primeras versiones. Sí. Venían una de tapa dura, Esa. que eran divinos, y había unos más accesibles, un poco más baratos, que eran de tapa blanda. Y bueno, con mi prima nos intercambiábamos. Y podías ir eligiendo distintas... O sea, podías reciclar el libro, leerlo más de una vez, Ay, ibas me divertía leyendo tanto eso. distintas opciones. Sí, Me pasaba horas. Tengo varios de esos guardados ahí de los 10, 11 años promediando. Sí. Sí. Así que eso, vengan a la biblioteca y como decía Débora también, vengan a al Molino. Para ir al Molino van a tener que esperar hasta el mes de agosto porque ya se cubrieron todos los cupos del mes de julio. Abren a principio del mes, los primeros días del mes, la convocatoria para las visitas guiadas. También son guiadas, así que no se puede ir a tomar un café ahí, sino que el café es parte del final de la visita. Pero para poder participar hay que anotarse previamente. A las de acá, a las de la Cámara, pueden venir directamente y siempre hay turnos, hay 2 turnos, uno a la mañana, otro cerca del mediodía. Y se suman algunas de las visitas guiadas. Nos contaban en visitas guiadas que dura 1 hora, era, ¿no? Una hora y media. 1 hora. Sí. Algo así nos contó otro día Verónica y aparte con todo eso que recién vos relatabas, Amanda, de los datos curiosos también, los detalles, ¿no? Pensemos que estamos hablando de un edificio que otro día contaba, llevó 48 años construirlo. Exactamente, así que cuentan muchos lugares interesantes. Tienen todavía una semana para darse una vuelta acá. En la Cámara es el mejor momento, porque después si hay actividades parlamentarias haces una visita más corta. Exactamente. Y no te perdés parte del trabajo, eso nos comentaba también, de las posibilidades de visitar. El hermoso molino, restaurado, recuperado en el 2014, también como bien decía Débora, por este congreso, y ya puesto en valor para poder conocerlo y contar un poco sus historias y rememorar. Y además venían figuras emblemáticas. Obviamente la ubicación que tiene el café hace que tenga muchísima historia más allá del edificio en sí, sino los comensales, si se quiere, que pasaron por acá durante todos los años, que funcionó como una verdadera confitería. Así que debe tener muchas historias y debe conocer muchos secretos. Hombres y mujeres que básicamente definieron el rumbo del país y la historia hasta donde llegamos, para bien y para mal también. Sí, total. Mucha rememoranza de esa esquina de Callao y Rivadavia. Vamos a compartir con ustedes parte del recorrido en el edificio del Molino.
La confitería del Molino fue una histórica confitería, pastelería, bar y restaurante ubicada frente al edificio del Congreso Nacional. Fue inaugurada en 1917 por Constantino Rossi y Cayetano Brena, ambos reposteros italianos, y bautizada de esa manera porque enfrente allí funcionó el primer molino harinero de Buenos Aires. El edificio fue diseñado por el arquitecto italo-argentino Francisco Gianotti y se encuentra entre los más notables de su época por la calidad de los materiales empleados en su construcción. Se destacan los revestimientos de mármol de las columnas, pilastras y paneles del interior de los locales, así como algunas obras de arte traídas especialmente de Italia que dan un carácter particularmente lujoso a sus salones. El gobierno porteño, a través del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, se ocupó de la puesta en valor de la fachada, cubierta y cúpula. La primera se limpió mediante nebulización, un proceso que logra un lavado profundo sin dañar la estructura, además de la colocación de material similar al original para construir los dibujos de los balcones y la reposición del faltante. A su vez, se mejoró la iluminación exterior. En 1930, durante la dictadura que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen, la confitería fue incendiada y reconstruida un año después. Desde entonces, pasó por distintas manos hasta que se produjo su quiebra en 1978. Mediante un decreto, en 1997, cuando cerró sus puertas, fue declarada Monumento Histórico Nacional. Y en 2014, el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.009 y se procedió a la expropiación de la confitería del Molino. Desde 2018, el órgano legislativo, así como el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires, iniciaron la restauración del inmueble y así logró reabrir sus puertas. En la medida de nuestras posibilidades, estamos ofreciendo lo que hemos denominado una experiencia Molino, que consta en un recorrido que se hace 2 veces por día, los días martes y los días jueves, y el último sábado de cada mes, donde además de poder recorrer y ver las bellezas arquitectónicas, cuentan con la guía de los chicos y las chicas que están trabajando desde el inicio con nosotros, y por lo tanto pueden contar un poco la historia del molino, y también la historia de la restauración, que ya es una parte también de la historia del molino. Y termina en este cafecito, que como estamos sentados ahora, pueden ver que trata de recrear en algún sentido el espíritu de aquella mítica confitería. Cada vez que viene alguien a visitarnos, encuentra algún detalle que le llama la atención. Hemos tenido visitas de colegios en secundario, que por ejemplo cuando ven la película, aquí en el primer piso estamos, como parte de la visita guiada, estamos pasando un corto que trata de resumir lo que ha sido todo este proceso, además de la historia del edificio, y la verdad que chicos muy chicos se quedan deslumbrados por distintos aspectos de la restauración, desde los buzos que encontramos, tuvimos que tener aquí en el tercer subsuelo para poder apuntalarlo, hasta detalles que tienen que ver con los moldes y los trajes propios de una época que quizás en algún momento han visto de parte de sus abuelos o bisabuelos, ¿no? La semana pasada tuvimos la visita de los descendientes del arquitecto Gianotti, el arquitecto que construyó el edificio, que diseñó el edificio. Algunos nietos y bisnietos nos visitaron y pudimos colocarle una placa con su nombre a un salón que descubrimos como parte de la restauración en el primer piso. Hermosa. Un salón que estaba oculto detrás de un montón de intervenciones y que, bueno, producto del trabajo que hicieron los restauradores y los arquitectos, pudimos descubrirlo y pudimos homenajear a quien tuvo la idea de construir este edificio. Así que cada pedazo de historia, digamos, tratamos de recuperarlo, porque bueno, creemos que esto es un poco el sentido que tiene estos edificios, más allá de la cuestión material, es transmitir esta idea, estos valores a lo largo del tiempo. Que es el secretario técnico encargado de esta restauración de este hermoso edificio, que como les comentábamos fue
recuperado por parte del Congreso de la Nación, expropiado de algún modo, venía siendo abandonado, estaba ocupado por personas que no tenían dónde vivir justamente, y es parte, como bien decías, Débora, de la historia del Congreso. No se puede pensar el principio del siglo pasado, por ejemplo, del Congreso sin el molino como lugar de encuentro. Ni siquiera nuestras leyes, para mí todas tienen algo del molino. Muchas se gestaron ahí Claro. entre café y café. Exactamente, así que está para ir a visitar y conocer las historias del edificio y de los que formaron parte de esa confitería, ¿no? De ese momento histórico. Así que muchos recuerdos hay de aquel proceso, y ahora a disposición como parte de las ofertas culturales de la Cámara de Diputados y de Senadores aquí en el Parlamento. Vamos a repasar ahora para seguir conociendo un poco más en este contexto de receso invernal las recomendaciones que hacen algunos diputados y diputadas de la Nación sobre los consumos culturales propios, qué libros les han marcado la vida, qué música les gusta escuchar, o incluso si hay alguna película que les trae algún tipo de rememoranza, de recuerdo, y quieren compartirlo desde otra perspectiva, fuera de su rol de funcionarios, de diputados y diputadas, como parte de su vida y su acervo cultural. Vamos a escuchar a Julio Ferreira, diputado del oficialismo de Jujuy, y también a Margarita Stolbizer, de la oposición de aquí, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, soy el diputado Julio Ferreira de Jujuy y me gustaría recomendarles escuchar y analizar el tango Gira Gira, que tal vez al escucharlo cantado y sin prestarle atención no parezca mucho, pero cuando se analiza la letra del tango, cuando se lo escucha detenidamente, uno se da cuenta de las mezquindades de la vida y de que cuando uno está en la mala, los amigos no aparecen. Decime, Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira? ¿Con Gira Gira? Eso es. Una canción de soledad y desesperanza. Hombre, así lo he comprendido yo. Por eso es que lo cantas de una manera admirable. Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiera. Pero dices cosas amargas. Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas. Un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse. ¡Pum! Cuando la suerte que crea, fallando y fallando, tener que parar. Cuando esté bien la vía, sin rumbo desespera. Cuando no tengas ni fe, ni sierva que hacer, secándose al sol. Cuando rajen los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que el sordo y el mudo recién se retirará. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda el dolor, no es con la ayuda de una mano, de un favor. Hola, les paso cuáles son mis recomendados. El libro, yo soy una fan de Eduardo Sacheri, he leído casi todos. El último es Los días de la revolución, y es la primera vez que Eduardo escribe sobre historia argentina. Es un libro muy recomendable. En las películas había varias de las argentinas, pero también me inclino por una que fue llevar al cine uno de los libros de Eduardo, y es La Odisea de los Giles. Fortunato Mansi es un monstruo. ¡Muchachos! Cagaron a un país entero y vos te la venís a agarrar con mi marido.
somos chorros, queremos recuperar lo que es nuestro. Hoy es un día histórico. Vamos a recuperar lo que nos pertenece. También me parece que es muy buena y pinta un poco a la Argentina. Y en cantantes, bueno, también delata la edad que tengo, pero me gusta Jairo. Jairo creo que es la voz argentina de todos los tiempos. Tal vez que ya nunca vuelva a contemplar tus salinas. Barranca, tierra querida, te dejo esta chacarera. Vidita y amay con caucho, a quien se va campo afuera. Bueno, lindas recomendaciones para el fin de semana, películas para ver de parte de la diputada Stolbizer, una gran película, La Odisea de los Giles, factura nacional, divertida, con grandes actores. Basada en un libro de Eduardo Sacheri. Sí, ahí decía La ella. usina, no se me fue el nombre, pero bueno, está basada en un libro que también está muy divertido para pasar leer el fin de semana. Por eso, bueno, actividades para las vacaciones. Exactamente. Y después también un poco de música para acompañar. Jairo, que fue destacado como... no es personalidad destacada, le dan acá el reconocimiento de Domingo Faustino Sarmiento, Sí. que es el que se entrega en la Cámara de Senadores, me parece, como personalidades de la cultura, que recibió hace, creo que 2 o 3 años atrás. menos, sí. Fue el año pasado. Para mí fue el año ¿Post pandemia pasado. fue? Sí, me parece que sí. Me suena porque una de nuestras colegas se fue a sacar una foto con Jairo. Sí, en el 22, acá lo tengo. Ah, Juan Bautista Alberdi, no el Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, Alberdi. un prócer. Sí, y se lo entregan acá y estuvo también presentándose, hace referencia a Jairo, y Ferreira referencia a Gardel, clásicos de la cultura argentina. Parte de las recomendaciones de los diputados, otra perspectiva para conocer sus consumos culturales. Dejamos ya de lado el esparcimiento, nos queda todavía media hora de programa y vamos a aprovechar para hablar un poco de energía, que es uno de los temas que sí está en la agenda aquí en la Cámara, no solo porque se está discutiendo el proyecto de gas natural licuado, sino porque hay varios otros proyectos para avanzar en la discusión en la Cámara Baja, ¿no? Exactamente, sí es el tema que se viene y lo tuvimos también muy sobre la mesa con lo que fue la inauguración del gasoducto. Claro, el Néstor 9 de julio. Kirchner. Exactamente. Así que es un tema que el oficialismo apuesta a sacar lo antes posible, si se quiere, esta iniciativa que busca fomentar la producción y para, sobre todo, exportar lo que tiene que ver con gas natural licuado. Así que es un tema que está Todavía sobre va la a quedarse mesa. por ahora un tiempo acá porque arrancaron tímidamente, podríamos decir, con los debates. Nico, nos vas a contar del proyecto y también de las voces, ¿no?, que estuvieron transitando ya para presentarlo. Exacto, Amanda, pues ya se empezaron a dar algunas reuniones aquí en trabajo de comisión, en plenario. Tuvimos algunas declaraciones importantes por parte de la Secretaría de Energía, también por el titular, ¿no?, de la empresa del Estado YPF, pero me parece que también hay un dato para contextualizar que es interesante, que es el de que hay una apuesta de que este sea uno de los temas en campaña. Algo en el entorno del ministro de Economía se está barajando con respecto a esto, por supuesto representado en la Cámara principalmente por Cecilia Moró. Se está también negociando esto con todos los espacios, ¿no?, de el interbloque de Unión por la Patria ahora, ¿no?, Frente de Todos, y entonces a partir de eso lo que podemos llegar a olfatear como información es que es uno de los temas que se puede llegar a querer instalar y hasta incluso conseguirle la media sanción en época de campaña. Bien. Pensarlo antes de las elecciones PASO sería un imposible, estamos con el tiempo muy justo, pero Todavía bueno. no dictaminaron por ahí. Exactamente. Para ir con eso ya sería un avance y en todo caso ver qué pasa después entre las PASO y las generales del 22 de octubre. Pero bueno, recién decíamos entonces que en estos plenarios de energía y combustibles y presupuesto y hacienda que encabeza Carlos Heller, ya tuvimos algunas exposiciones, ¿no? Ahí recién los mencionábamos a los dos dirigentes de relevancia que estuvieron allí ya dejando sus declaraciones y escuchemos algo de lo que decía la secretaria de Energía de la Nación con respecto a este tema, porque dice, es una industria que no tenemos en nuestro país todavía. Escuchémosla. Muy bien, estamos con la Secretaria de Energía de la República Argentina, estamos hablando de Flavia Rollón. Bueno, un resumen un poco de lo que ha sido esta comisión conjunta con presupuesto y hacienda, con energía y combustibles, particularmente para hablar de este proyecto de promoción del gas natural licuado. Bueno, ¿de qué manera beneficiaría a nuestro país este proyecto precisamente? Bueno, este proyecto de ley habla de una industria que hoy no está en la Argentina, que va a permitir industrializar y agregarle valor
a nuestro gas. Hoy Vaca Muerta es la segunda reserva de gas no convencional del mundo. Ha tenido un desarrollo y realmente se ha constituido el desarrollo de Vaca Muerta en una política de Estado, y eso ha posibilitado de que hoy esté demostrado Vaca Muerta como un recurso de clase mundial, con niveles de productividad de clase mundial, y eso nos lleva a soñar de que pueda haber la instalación de una o varias plantas de GNL en la Argentina. En los tiempos de transición energética esto también es una oportunidad para la Argentina, porque el mundo va a demandar en el corto plazo más GNL y Argentina se puede colocar en ese escenario. Para esto son inversiones muy intensivas de capital, depende del proyecto, pero hay una inversión mínima de 6.000 millones de dólares, se pueden generar cientos de miles de puestos de trabajo. Está desde el proyecto el más ambicioso, es el de YPF Petronas, pero también hay otros proyectos un poco más chicos, pero este proyecto están hablando de una inversión del orden de los 100.000 millones de dólares, con generación de 100.000 puestos de trabajo en la etapa de construcción, otros tantos en la etapa de operación. Y hoy, en los tiempos de transición energética, claramente tenemos una ventana de tiempo acotada para aprovechar estos recursos, y Argentina tiene este desafío por delante. Nosotros trabajamos en este proyecto de ley justamente para que Argentina pueda estar a la altura de las circunstancias, y sería oportuno de que Argentina y el Congreso comience a dar el marco de las políticas públicas para que el GNL se desarrolle en la Argentina. Cuando hablamos de transición energética y posicionando a la Argentina también como país importante y con trascendencia en la región, bueno, fundamentalmente a partir de la combinación de otro tipo de energías como el hidrógeno verde y demás, ¿cómo cree que puede llegar a funcionar junto también con este proyecto de GNL, por ejemplo? Bueno, claramente el GNL es un proyecto en lo inmediato, el escenario ha cambiado, se prevé un aumento del comercio del GNL en el corto plazo, por lo ocurrido con Rusia, por justamente los compromisos de bajar las emisiones, y donde gran parte del mundo todavía genera energía a partir del carbón, y el gas está definido como el combustible de transición porque genera mucho menos emisiones que el carbón. Y a largo plazo tenemos el desafío del hidrógeno, por eso también mandamos en el mismo momento el proyecto de GNL y el proyecto de hidrógeno. Hoy estamos convocados a trabajar en comisión por el proyecto de GNL, y es nuestro deseo y estamos a disposición que pronto seamos convocados para trabajar con el proyecto del hidrógeno, que también es una apuesta de una industria nueva, de una industria innovadora, pero que Argentina también tiene ventajas comparativas para poder desarrollar esta industria, así que esperemos también de que el hidrógeno, que es una industria que se posiciona como un combustible alternativo de bajas emisiones al mediano plazo, que Argentina también pueda estar en ese marco, y que el Congreso también pueda dar el marco de las políticas públicas y el marco regulatorio que se requiere para el desarrollo del hidrógeno también. Por último, bueno, se acaba de inaugurar un tramo de lo que es el gasoducto Néstor Kirchner, hablando de la importancia de ser el primer paso para el autoabastecimiento de Argentina, ¿no? Sí, efectivamente, es un logro para todo el país, para todos los argentinos, para la patria. Estamos muy contentos porque, más allá de que la obra fue desafiante y se hizo en tiempo récord, con esta obra Argentina está encaminada definitivamente al autoabastecimiento energético, a la independencia energética, y justamente por eso, porque ya el Estado argentino tomó una decisión y terminó la construcción de esta primera etapa, y estamos avanzando prontamente en la licitación de la reversión y de la segunda etapa, es que nos permitimos, ya garantizando nuestro mercado doméstico, el gas que todos los argentinos y argentinas necesitan, nos permitimos ser ambiciosos y soñar en exportar nuestro gas a otros puntos del globo a través del GNL. Lo que decías, Nico, justamente, ¿no? La proyección que tiene
este proyecto y el gasoducto que se inauguró el 9 de julio. Exacto. Y algunos objetivos, Amanda, que podemos empezar a detallar a partir de lo que escuchábamos también recién de la Secretaria de Energía de la Nación, tiene que ver con que, bueno, claro, básicamente con establecer un régimen jurídico para la promoción de la producción del gas natural licuado en nuestro país. A ver, para decirlo en criollo, ¿de qué estamos hablando? Del gas que se pueda embotellar. Claro, cuando vos pensás en el gasoducto, estás hablando de gas etéreo que se va trasladando a través de esos kilómetros y kilómetros de tubería, ¿no? El gas natural licuado es que a través de un proceso específico vos puedas embotellarlo. ¿Para qué? Para subirlo a barcos y poder exportarlo a algunos países de Europa, como es el caso de Alemania, que a partir de lo que es esta guerra entre Rusia y Ucrania, justamente está teniendo una situación complicada en materia de abastecimiento de el gas natural. Bueno, esto entonces viene básicamente a establecer las reglas del juego para que esto se pueda promocionar y también poner a producir y a industrializar en nuestro país. En la siguiente placa tenemos también algunos detalles más sobre este tema porque, claro, hay al menos 3 proyectos, dicen desde el Ministerio de Economía de la Nación, que son empresas internacionales que ya tiene la intención de hacer inversiones de al menos 10.000 millones de dólares en nuestro país con este tema. Todo esto por lo que decíamos recién, a partir de la posibilidad de exportación que puede tener la Argentina para países europeos, principalmente para Alemania. Bueno, ¿qué necesitan? Un marco legal. Por eso el apuro, por eso la importancia y por eso también se empezó a trabajar con bastante vehemencia a partir de estas 2 reuniones de plenario que tuvimos, de estas 2 comisiones que mencionábamos antes, y por eso también creemos que esta puede ser una de las apuestas en materia de debate legislativo por parte del oficialismo para la campaña que se viene. Las oportunidades de este proyecto, si llega a avanzar, si se consigue rápido la media sanción en la Cámara de Diputados y también en el Senado, tiene que ver con que podríamos ser uno de los principales exportadores del mundo en esta materia, porque dicen que con lo que tenemos para extraer a partir de lo que es vaca muerta, tenemos garantizado un negocio, Amanda, y este es un dato que me contaban la semana pasada, de 150 años pensando para adelante. Claro, lo que pasa es que también está vinculado este proyecto de ley, como bien contás, Nico, con la transición energética, ¿no? Exacto. Hay todavía países como China que producen a base de carbón. Bueno, ha pasado también al principio de la guerra entre Rusia y Ucrania, donde algunos países para la producción de energía eléctrica, que es lo que se usa para todo el tipo de producción, se volvían a utilizar carbón. En Europa usan el gas, justamente, que provee Ucrania, a través de Ucrania a Rusia, y eso se usa para no solo para calentar y usar gas para calentar o para la movilidad de los vehículos, también para generar energía eléctrica. Y ahí está la clave. Nosotros no vamos a poder en 150 años, seguro, no se va a usar más el gas para eso, porque hay un proceso de transición que viene impulsando sobre todo los organismos internacionales. Hay que aprovecharlo ahora porque después nadie te lo va a comprar. Este es el momento. De hecho, cuando decían, y acá lo tenemos el dato, es que esto podría dar para 300 años. Cuando se habla de lo de 150 es porque se está haciendo una proyección justamente de este tema. Exacto. ¿Cuánto tiempo va a llevar transicionar? Sabemos que hay cosas a las que estamos yendo con lo que son las energías renovables, las energías sustentables, pero sabemos que para abastecer los niveles de producción y de cantidad de habitantes que somos en el mundo en este momento, se piensa en un proceso centenario, ¿no? Directamente. Esa es como la apuesta de la humanidad, podríamos decir. Exacto, está bien. Sigamos repasando algunas de las placas que tenemos también, porque claro, el sector privado que quiere invertir lo va a poder hacer durante los próximos 5 años a partir de la publicación de la norma, ¿no? Desde ese momento. Son 5 años que van a darle de changüí para que puedan hacer las inversiones, y todo esto con un requisito básico que es poder entrar a los proyectos con una inversión de al menos 1.000 millones de dólares. Esa es una de las restricciones que pondría, ¿no? la norma y la ley, que es, bueno, quien quiere invertir, perfecto, lo va a poder hacer, va a sacar mucho beneficio de esto, va a tener una rentabilidad importante, pero por lo menos tiene que entrar con este número. Sí. Es el piso, ¿no? Como cuando se hacen las apuestas. Es de acá para arriba lo que venga, así que por eso también se hablaba mucho de esas empresas de las cuales no se difundió mucho los nombres de cuáles son, pero que ya están prometiendo inversiones por encima de los 10.000 millones de dólares. Bien. Evidentemente es un negocio que se ve bastante rentable y que lo están viendo como sí, lo que pasa es que si la Argentina va a poner además parte del proceso de
las maquinarias o los elementos que se requieren y la inversión que se requiere para el gas natural licuado, bueno, no solamente es la inversión privada, sino parte de la inversión pública a través de los créditos internacionales que también se utiliza. Bueno, con eso de brindarles algunas facilidades a las empresas, mirá la siguiente placa que tenemos, Amanda, porque este proyecto les va a permitir a las empresas que accedan, que inviertan con estas condiciones, que accedan a dólares por un monto libre de hasta el 50% de las divisas obtenidas, ¿no? Este es un dato importante, es decir, de todo lo que vos recaudaste vas a poder acceder, por supuesto, para seguir comprando materia prima, para que también te sea rentable el negocio. Para remitir a tu casa matriz. Exactamente. Ese sería básicamente el concepto. Bueno, la mitad lo vas a poder hacer accediendo a dólares dentro de nuestro territorio, es decir, el Banco Central de la República Argentina. Bien. Así que esta también es una promesa tentadora para quienes vengan a invertir. Y ahora bien, la última placa, ahí lo que tenemos es, en todo caso, claro, ¿qué nos quedamos nosotros como también contrapartida? Porque vieron que muchas veces el Estado argentino se ha caracterizado por generar contextos para empresas internacionales, pero después dejando muy pocos beneficios puertas adentro para lo que es la ciudadanía o para lo que es también el empresariado incluso nacional o el propio Estado a la hora de recaudar. Bueno, este proyecto de ley lo que le autoriza a las empresas son exportaciones todos los días del año por 30 años. ¡Wow! Me asusta un poco eso. Voy a tener como 90 yo casi. ¿Te acordás de la hidrovía Paraná-Paraguay? Sí. Bueno, con la misma empresa alemana que después entró en debate y que todavía estamos viendo qué hacemos con eso para controlar, entre otras cosas, los puertos. Sí. Bueno, eso es la misma cantidad de años que, por ejemplo, se le dio a la hidrovía. Pero evidentemente son la cantidad de años que vos tenés que garantizar para que la empresa se entusiasme y venga y efectivamente haga la inversión, ¿no? Claro. Como que parecería que es una suerte de contexto y una suerte de, así como de paradigma internacional, ¿no? Sí, donde, un parámetro estándar. Un parámetro estándar, exactamente. Bien. Yo te ofrezco esto. Ahora bien, el tema es que lo que deja en claro la ley, y acá después se podrá debatir si es mucho o poco, si esto alcanzará o no, es que con 180 días de antelación, el Estado Nacional les va a poder pedir a la empresa que para los meses no es que tiene que hacerlo sí o sí, sino que si el Estado le avisa 180 días antes, está en su autoridad de pedirles que para los meses invernales las empresas ofrezcan al mercado interior el 10% de lo que produzcan. O sea, no se lleven todo para afuera. Exactamente. Esa es. Es bueno, vas a poder comercializar, exportar todos los días del año. Ahora, cuando viene el invierno, yo te aviso, siempre y cuando sea con 180 días de antelación, yo te pido que el 10% de tu producción quede puertas adentro. Claro. Sería algo así como agarramos, abrimos el negocio, recibimos las inversiones, queremos recaudar con esto, pero tampoco queremos complicar la vida de nuestros ciudadanos. Acá nadie se puede quedar sin gas si nosotros tenemos este potencial. Ya sabemos lo que pasa con los alimentos. Producimos alimentos para 400 millones de personas y no le llegamos a dar de comer a 45 millones. Bueno, algo de esa búsqueda hay para evitar esto con esta inversión y con este proyecto de materia energética. Muy bien, Nico, muchas gracias por los detalles de este proyecto que se está discutiendo. Vamos a repasar lo que decía Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de aquí de la Cámara Baja, uno de los protagonistas también de este debate, que todavía tendrá que tomar impulso luego del receso invernal. En realidad fue la continuidad de la reunión que hicimos la semana anterior cuando vinieron los directivos de YPF encabezados por el presidente, y en realidad incluso se aclaró, porque tendría que haber sido la primera entrevista o la primera presencia la de la secretaria, pero ella explicó que había tenido algún problema de agenda y justamente para ganar tiempo avanzamos en ese orden. Bueno, creo que hay que juntar las dos presentaciones que nos hicieron, que completan un panorama bien amplio de lo que representa Vaca Muerta. Algunos datos, dijo, hoy Vaca Muerta está al 8% de su capacidad, 8% de su capacidad. Así que imaginémonos todo lo que se puede desarrollar. Y obviamente todo lo que es energía, combustibles, tiene el problema de la extracción y el problema del transporte. Es decir, que son cosas vinculadas. Si no tenés lo que transportar, el gasoducto es medio decorativo. Claro. Y
y viceversa, si tenés producción y no tenés cómo transportarlo, seguís estando en un problema. Así que hay que verlo todo esto en un conjunto virtuoso de desarrollo de la capacidad productiva y de la capacidad de traslado, que es el gasoducto, y de almacenamiento, que es el proyecto de gas licuado, que es otra manera de transportar ese gas a través de justamente lo que es el proceso de licuación y almacenamiento, y para esto se está avanzando en esta asociación con Petronas, que es también empresa estatal, 100% estatal, y que sería la que llevaría adelante este proyecto, que como se explicó no es el único, pero evidentemente es el primero, tiene una envergadura significativa y un alcance significativo. Parte de este debate que ya se inició en las semanas primeras de la quincena de julio y que va a retomarse seguramente en agosto. Pero tenemos a nuestra compañera Lourdes López, que conduce todas las semanas aquí los viernes Ecoagenda, para hablar un poco de eficiencia energética en este contexto, ¿no, Lourdes, del proyecto que se está debatiendo? Así es, Aman. Bueno, saludarlos primero también a Debo, a Nico y por supuesto a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, es un proyecto nuevo que tiene que ver con la eficiencia energética y en todo esto que también hablaba Nico recién, en esta transición a energías limpias. Bueno, los legisladores por supuesto siguen trabajando en pos de cómo ahorrar, de cómo mejorar la productividad y por supuesto también cómo dar este paso al cambio de matriz energética, si se da con la combinación de las energías o si se da capaz priorizando algún tipo de energía como la que en algún punto se planteó, que fue la de hidrógeno verde. Bueno, el Poder Ejecutivo Nacional envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca declarar de interés nacional el uso racional y eficiente de la energía. No solamente está ayudando a ahorrar, sino que a cuidar el recurso en sí, sino que a hacer una mejor distribución, ¿no? Sabemos los problemas que hay en materia de distribución energética, los cortes de luz, que obviamente y las provincias que no tienen todavía acceso, por ejemplo, al gas natural, ¿no? Y que tienen que usar todavía garrafas. Sí, claro, es una realidad. Bueno, vamos a la próxima placa, que ahí explica un poquito más detallado cuál es el objetivo de esta norma, que es contribuir a la seguridad energética, a la competitividad de la economía nacional y lo que sería este paso a la descarbonización y a la transición energética tan mencionada, pero sobre todo a esto, a la descarbonización y a poder de alguna forma mitigar las emisiones de dióxido de carbono, que es algo que es altamente contaminante y que por supuesto genera serios impactos y consecuencias, ahí está, no me sale la palabra, en el ambiente. Entonces, bueno, como son leyes ambientales y estamos en pos también de empezar a pensar la agenda política a partir de las leyes ambientales, es por eso que los legisladores siguen trabajando con esto. Vamos a la próxima, el proyecto que lleva las firmas del presidente de la Nación, Alberto Fernández, el jefe de gabinete y el ministro de Economía. En definitiva, la fórmula presidencial, o sea, Sergio Massa y Agustín Rossi, fue presentado por el diputado Eduardo Fernández del Frente de Todos. Este proyecto que trajo mucho interés también en aquellos que presiden, que integran la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que, dicho sea de paso, está esperando a tratar un cúmulo de proyectos que han quedado ahí también, como por ejemplo, ¿no?, declarar de interés estratégico lo que es el litio, otro tema que ha sido, por ejemplo, impulsado también por Juan Grabois en este último tiempo, hablando de algunos proyectos que por ahí... Ley de envases, por ejemplo, con la diputada Saracho. Exacto, que están, cuando estamos viendo la agenda política, decimos, bueno, ¿cuáles son los proyectos que están teniendo en cuenta a esta altura? Estas acciones se implementarán por medio de diversas medidas de gestión, cambios de hábitos de uso de la energía en la comunidad y también inversiones en tecnologías más eficientes, sin afectar el confort, y la calidad de vida de los y las habitantes. Sabemos que la transición energética a veces puede ser muy diferenciada o no es equitativa, por lo que por ahí algunos barrios que tienen menores recursos realmente la sufren mucho más que aquel que dice, bueno, yo voy a poner el aire en 21 y no me importa si gasto tanta cantidad de
de energía por día, ¿no? Exacto, el ahí derroche, está, digamos. el derroche energético es importante y es un tema que realmente hay que tratarlo. Y que lo podemos contribuir entre todos, ¿no? Por Ahorrando supuesto, un poco. por supuesto. Las mejoras sistémicas generadas a partir de esta eficiencia energética impactan directamente en la reducción de costos de la matriz, en los incrementos de productividad, de la seguridad energética y de la reducción de gases de efecto invernadero, que es uno de los temas donde ahí se le da el cierre puntualmente a este proyecto muy interesante que es planteado por el diputado Eduardo Fernández y que si todo sale bien lo vamos a estar invitando a Ecoagenda para que nos venga a contar bien específicamente de qué se trata este tema. Claro, además de Lourdes, el diputado Fernández, te tengo acá muy cerquita por eso. Estamos todos cerca, Estamos por eso. todos cerca. El diputado Fernández viene de Córdoba, que es una provincia con altos niveles de contaminación, así que hay una preocupación muy importante. Al ser una de las principales provincias industriales, genera mucho gas efecto invernadero y deja una huella de carbono muy grande. Te seguimos entonces, Lourdes, siempre en Ecoagenda. Claro que sí, todos los jueves viernes. a las 23 horas. Nos vemos dentro de 2 semanas porque por supuesto hay un pequeño receso invernal en nuestro programa nada más porque la actividad siempre sigue, pero bueno, vamos a vernos dentro de 2 semanitas. Muy bien, muchas gracias. Buen fin de semana, Lourdes, y buen fin de semana también, Nico y Débora. Gracias, Amanda. Hasta la próxima. Un placer nuevamente tenerte en esta merienda tipo cóctel de la tarde. Y a ustedes también. Los saludamos hasta la próxima. Quédense con la continuidad informativa de DTV. Buen fin de semana.